Bienvenidos al blog de Salud Personalizada. Hoy tenemos el gran placer de entrevistar al doctor Enrique Grande, jefe del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Center en Madrid. Además, es autor de más de 200 artículos internacionales en revistas internacionales y ha dedicado su carrera al desarrollo de diferentes tipos de fármacos que hoy en día disponemos para el tratamiento de cáncer. Además, es impulsor del proyecto DeepCan, un proyecto que apuesta por la medicina personalizada gracias a la integración, ¿no?, de datos clínicos, genómicos, anomopatológicos y radiómicos de unos 2.000 pacientes con tumores metastásicos no hematológicos. En este contexto, el doctor Grande es el responsable encargado de la unidad de ensayos clínicos fase 1, donde pues hace todo este acompañamiento del paciente y se le presta el servicio médico personalizado, ¿no? Con todo esto estamos súper contentos de contar contigo hoy en esta Health Talk y muy bienvenido. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, creo que para empezar todos tenemos muchas ganas de conocer quién es Enrique Grande. Bueno, Enrique Grande es una persona normal, o sea, lo que has descrito me parece muy bien, pero eso es la parte profesional. La parte más importante es la personal y es una persona totalmente normal. Hago mi vida normal, intento dedicar a la familia el mayor tiempo que puedo, que no siempre es mucho, por múltiples viajes, múltiples reuniones, sabes de lo que te hablo. Y que, bueno, pues tiene una ilusión, y esa ilusión es realmente acabar con el cáncer, que esto sí que es una pandemia de verdad que se produce todos los años, que mata a muchas personas y que necesitamos más y mejores fármacos para controlarlo por lo menos. Totalmente, pues muchas gracias por tu amable introducción y nos gustaría saber por qué decidiste dedicarte a la medicina y en concreto a la oncología. ¿Cuánto tiempo tenemos, Gina? Media hora máximo. Es una historia que un día te la contaré a ti y se la contaré a todos nuestros amigos. Es una historia larga, pero digamos que bueno, yo creo que todos antes o después, y a mí, pues desafortunadamente me ocurrió en la adolescencia, pues tuvimos un caso muy cercano de un tumor en un amigo, en la adolescencia, y bueno, pues no salió bien. Y desde ese momento, bueno, pues me quise dedicar al tratamiento y a que eso no volviera a ocurrir. Y bueno, estamos en ello. Muy bien. ¿Y qué supone para ti estar trabajando, impulsando un centro de referencia monográfico de cáncer como es el MD Anderson? Es una oportunidad y es una ilusión enorme y un reto el que tengo cada día, cada día. Vale. Porque no es solamente, obviamente, lo más importante el tratar a los pacientes, pues por supuesto, y el poner todo tu ímpetu en que esos pacientes vivan más y vivan mejor, por supuesto, pero todo lo que conlleva, todo lo que es la gestión de un centro de este tipo, todo lo que es la coordinación, la cooperación con el equipo de Houston en Estados Unidos, y todo lo que supone bueno, pues atraer investigación al hospital. Claro. Al final no deja de ser un centro privado que queremos hacer las cosas bien y diferenciarnos del resto. Y es que tenemos una muy buena competencia a nivel de la medicina privada, que está creciendo muchísimo, como sabes, y entonces queremos hacerlo mejor que el resto. Claro. Y esa competencia hacia arriba, o sea, hacia hacerlo mejor, es lo que nos hace a todos mejores cada día. ¿Y cuáles dirías que han sido los principales cambios que se han dado en el conocimiento y manejo del cáncer en España en los últimos años? Bueno, desde luego conocemos más la biología molecular de los tumores. Ese mayor conocimiento de la biología molecular nos permite diseñar mejores fármacos y esos mejores fármacos contribuyen a aumentar no solamente la supervivencia, todo el mundo se centra en la supervivencia. Los pacientes de cáncer viven más, fenomenal, y eso es una fantástica noticia, pero es cómo viven, y es que viven mejor. Esos fármacos tienen menores efectos adversos y esos fármacos tienen unas dianas terapéuticas, o sea, el mecanismo de acción es muy específico, con lo cual dañan menos al resto del organismo, con lo cual los efectos adversos, la toxicidad es cada vez menor. Si es un fármaco más potente y menos tóxico, el paciente vive más y vive mejor, que es para lo que trabajamos, ¿no? Y me ha respondido un poco mi siguiente pregunta, que era ¿cómo impactan estos cambios
en el paciente? En el paciente, desde luego, se beneficia, porque se beneficia no solamente de estos nuevos fármacos, sino que la cultura del tratamiento o del abordaje multidisciplinar del paciente de cáncer. Aquí no es solamente importante el cirujano, el oncólogo médico, el oncólogo radioterápico, el patólogo que ve la imagen, el biólogo molecular, y luego cada vez vamos incorporando más y más tecnología, y esa tecnología nos ayuda mucho, bueno, pues a definir un poquito mejor delante de qué estamos, ¿no? Y a pesar de todos estos avances, ¿cuáles dirías que son los aspectos o acciones prioritarias en los que debería actuarse, pues esto, de forma prioritaria en lo que podríamos denominar el viaje del paciente, ¿no? Que es lo que me comentabas, que es desde que, no solo en el tratamiento, sino desde que se diagnostica, no sé qué, primeros síntomas, diagnóstico, tratamiento, asesoramiento, acompañamiento, ¿no? Ese mayor conocimiento de la biología molecular de los tumores hace que podamos prevenir la aparición de determinados tumores. La tecnología hace que podamos detectar antes esos tumores, incluso ahora con tecnología, con tecnología de biología molecular, podemos medir en la sangre de los pacientes nanopartículas prácticamente derivadas del tumor, con lo cual si somos capaces de identificarlas, sabemos que hay un tumor que en ciernes, hay un tumor que está creciendo, podemos intentar, bueno, pues ya diagnosticarlo de una manera más certera, pero simplemente con un análisis de sangre, o sea, es la releche, ¿no? Y luego pasamos a técnicas locorregionales, cirugía, radioterapia, quimioembolizaciones, otras técnicas concretas locales, y a terapias sistémicas, que es más a lo que me dedico yo. Entonces, estos cambios, ¿qué cambios así más destacados se están produciendo en tanto abordaje como tratamiento oncológico? Que cada vez las técnicas, las políticas de detección precoz, tanto de prevención como de detección precoz de los tumores, son cada vez más extensas. Eso permite diagnosticar a más pacientes y en etapas más anteriores, con lo cual estamos curando a más pacientes en este sentido. ¿Y estas técnicas, todas ellas o la mayoría, están ya disponibles en todo el entorno sanitario? Bueno, se van incorporando al entorno sanitario, vamos a ser positivos. Entonces se van incorporando en la mayoría de las comunidades con una gran penetración, es decir, cada vez hay más y más pacientes que se benefician de todo esto, pero tenemos que seguir mejorando en ello. Claro. ¿Y qué dirías que significa una medicina personalizada o de precisión desde el punto de vista del tratamiento oncológico? Es muy sencillo, es hacer un traje al tumor del paciente, hacer un traje. Los tumores, en el pasado, yo siempre cuando estoy dando clases en la universidad, siempre pongo la misma, es una diapositiva muy sencilla, que es almendras, un pegote de almendras, todas juntas, todas iguales, unas iguales a las otras. ¿Eso qué representa? ¿Cómo creíamos que era el cáncer en el pasado? Todas las células iguales, de la misma forma, de las mismas características, con las mismas alteraciones moleculares. El cáncer ahora no son almendras, el cáncer ahora es un popurrí, en el que tienes almendras, tienes garbanzos, tienes pistachos, tienes uvas pasas. ¿Esto qué representa? Las diferentes clonas celulares. De tal manera que tú puedes tener un fármaco fantástico anti-almendras, que si tienes un tumor que son puras almendras, vas a acabar con él y prácticamente curar al paciente, ¿no? Pero la mayoría de los tumores son popurrís. De tal manera que si tú tienes un fármaco anti-almendras, en el mejor de los casos lograrás reducir durante un periodo de tiempo el crecimiento del tumor, pero no acabarás con él. Es más, en muchas ocasiones lo que conseguimos dando un fármaco anti-almendras es que los garbanzos, que a lo mejor tienen más mala leche, son más agresivos, ocupen el lugar de las almendras y sea un tumor más agresivo aún, ¿no? Eso consiste en medicina y precisión, saber delante de qué pacientes estás, delante de qué tumor estás desde el punto de vista molecular, saber cuál es la diana en cada momento de la evolución del tumor, de tal manera que tú puedas ir tratando el tumor según vaya avanzando. Qué interesante. Y esto nos lleva, ¿no?, a hablar de DIPCAN. ¿Nos puedes un poco explicar más acerca de DIPCAN, de qué se trata y qué es realmente lo que hace este proyecto de medicina personalizada en oncología único? Hombre, yo tengo un sesgo, dije, claro, soy el coordinador del estudio DIPCAN, entonces, si te digo que el DIPCAN puede cambiar la historia de esta enfermedad y puede realmente constituir un paso a partir del cual construir mucho la historia del
del tratamiento, del manejo, del conocimiento de la enfermedad, es realmente lo que opino. El DeepCam consiste en la digitalización y personalización del cáncer. Lo que queremos hacer es una foto del cáncer, una foto, saber cómo es el cáncer en pacientes de nuestro país. Para ello vamos a coger a 2.000 pacientes con tumores sólidos metastásicos. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Es, primero, hacer una recogida, una historia clínica estructurada. Una recogida de datos, pero que no sea la típica historia que se escribe, sino como ticando. Es decir, datos que el ordenador, que la máquina pueda digerir, entender y correlacionar. Historia clínica estructurada. Luego vamos a coger la biopsia del paciente, vamos a coger un trocito de tumor del paciente y con un robot de anatomía patológica lo que vamos a hacer va a ser cortarlo y digitalizar todas esas imágenes. Y tú a ese robot de anatomía patológica le puedes, digamos, echar todas las tinciones que quieras. Con lo cual vamos a tener una de las bibliotecas de imágenes de anatomía patológica más grandes del mundo. El robot lo que hace es digitalizarlo. Y el objetivo, igual que lo teníamos con la historia clínica estructurada, es traducirlo en datos que en este caso serán de píxeles de esa fotografía, tratando de correlacionar los datos clínicos con los datos de esa digitalización de las imágenes de la anatomía patológica. Sobre ese tumor vamos a hacer biología molecular, vamos a intentar secuenciar todas las alteraciones genómicas que tenga ese tumor. Pero es que también vamos a secuenciar lo que encontremos en la sangre del paciente. Ya tenemos los datos clínicos en un formato codificable y correlacionable, los datos de anatomía patológica con las imágenes digitalizadas, codigitables y correlacionables, y los datos de la biología molecular. Pues no nos quedamos ahí, sino que también hacemos una resonancia magnética corporal total, desde aquí hasta la parte alta del fémur. Con lo cual vamos a tener una imagen radiológica de todos los pacientes. Igual, al final es una cuestión de datos. Esos datos los pasamos, los píxeles, los niveles de grises, desde el negro hasta el blanco, los pasamos por el ordenador y entonces vamos a intentar correlacionar todo con todo. Todo con todo. Eso es la inteligencia artificial. Y lo que pretendemos además va a ser intentar sacar una muestra de sangre a los pacientes cada X tiempo, hasta 2 años, de tal manera que vamos a ver cómo evoluciona el tumor. Vamos a intentar hacer machine learning, que aprenda la máquina, generar algoritmos. Y todo esto analizado en conjunto por inteligencia artificial, lo que pretendemos es que nos dé una foto, conocer mejor al enemigo, conocer mejor al cáncer desde distintos puntos de vista. Y me ha respondido en parte mi siguiente pregunta relacionada con esto, ¿no? Que era cómo realmente tantos datos diferentes, o sea, procedentes de tantas fuentes diferentes, conseguís no solo juntarlos, sino gestionarlos e interpretarlos. Eso lo hace la máquina. eso lo hace la máquina. Nosotros nos quedamos simplemente a la interpretación. Pero es muy importante los datos que extraigamos, pero hay que interpretarlos. Hay que saber integrarlos, hay que saber darle sentido biológico a esos datos. Esta será la información valiosa, ¿no? Y hablemos ahora de prevención. ¿Cómo se está enfocando actualmente la prevención en oncología? A ver, para evitar tener cáncer hay una serie de pautas que son muy sencillas. A ver, yo no diría que obligatorias, pero deberían serlo. Como es dejar de fumar, como es llevar una vida activa, como es tener unos hábitos nutricionales adecuados, como es reducir la polución. A ver, hay una serie de medidas a nivel general que deberían estar ahí, deberíamos hacerlo todo. Por ejemplo, venía leyendo esta mañana un artículo de la propia Sociedad Española de Oncología Médica, simplemente dejando de fumar, si la gente dejase de fumar, probablemente cerca de la mitad de los cánceres no se diagnosticaría, no se producirían, o se producirían a una edad mucho más avanzada, ¿no? Simplemente con dejar de fumar. El tabaco, el hábito tabáquico es el principal carcinógeno, o sea, motor para el desarrollo de tumores que existe. Vamos a intentar dejar de fumar. A
alcohol está también ahí presente, por ejemplo, cáncer de páncreas muy relacionado con el alcohol, la vida sedentaria, ¿no? Cáncer de colon, las dietas ricas en carnes rojas, dietas ricas en grasas, faltas en fibra, bueno, pues todo eso favorece, bueno, pues un tumor que es el más frecuente en España, que sería el cáncer de colon. Fíjate, simplemente con eso, pues estaríamos reduciendo mucho el diagnóstico del tumor más frecuente, ¿no? Yo creo que todo eso sí que está contribuyendo, ¿no? Y que poquito a poquito está calando en la población, poquito a poquito tenemos mejores hábitos de vida, más saludables, y tenemos que seguir haciendo awareness como el que tú haces, Gina. Sin duda. ¿Y qué avances crees que veremos en oncología en los próximos años? A ver, yo ya que empiezo, ojalá tuviese canas, porque eso significaría que tendría pelo, pero empiezo ya a ser un poquito mayor, entonces empiezo a verlo con perspectiva. Yo era residente y utilizábamos quimioterapias bueno, de altas dosis, teníamos que ingresar a los pacientes, ponerles factores de crecimiento para que no se nos hundiesen las defensas, para que, bueno, hemos ido mejorando bastante, hemos mejorado las quimioterapias que teníamos, ahora las tenemos, son mejores toleradas. Hemos pasado por las terapias diana, las terapias selectivas, cada vez conocemos más, cada vez son más certeras, más potentes, menos tóxicas, vamos mejorando. Hemos atravesado, o estamos en ello, o a punto de salir de la era de la inmunoterapia, que ha sido una revolución enorme, porque patologías que eran sinónimo de muerte, pues ahora tenemos un porcentaje de pacientes escaso, sí, 10, 15, 20, 25%, pero está ahí de pacientes que si no están curados, sí que son largos supervivientes de la enfermedad. Es decir, ahora empezamos una nueva era, que sería la era de la ingeniería genética. Son lo que llamamos los anticuerpos conjugados a fármacos, que parece un poquito de ciencia ficción, ¿no? Pero es por ingeniería genética tú generas un anticuerpo que tiene como dos manos. Entonces en una mano se une al tumor y en otra mano lleva como una quimioterapia. Sería como una especie de caballo de Troya, ¿no? Porque se une al tumor y introduce la quimioterapia dentro de la propia célula tumoral. O sea, realmente cada vez es más y más complejo. La tecnología nos está ayudando en eso. Cada vez tenemos unas partículas más pequeñas en las cuales podemos modificar genéticamente para hacer llevar de una manera más selectiva nuestro fármaco a la célula que queremos. Aumentamos la eficacia, disminuiremos efectos adversos. ¿En qué era estamos empezando todavía sin saber el éxito que va a tener, ¿no? Pues está muy de moda lo que serían las vacunas con mRNA. ¿Esto va a curar el cáncer? No. Es una posibilidad, es una vacuna, veremos a ver qué es lo que realmente podemos esperar de ello, pero realmente es apasionante, lo veré yo, espero verlo. Yo espero jubilarme y haber acabado con esta enfermedad. Tenemos por delante por lo menos 10-15 años de desarrollo de estos fármacos. Crucemos los dedos y esperemos que nos podamos beneficiar de esto, ¿no? Seguro. Y volviendo ahora a MD Anderson, ¿qué proyectos más destacados te traes para el futuro cercano? Hombre, los hay a futuro muy cercano, que es que tenemos la enorme suerte de que vamos a construir un hospital general universitario que va a estar ligado, no físicamente, porque es en otra parte de la ciudad, pero va a estar ligado, con lo cual estamos encantados, porque MD Anderson es un centro monográfico de cáncer fantástico, tiene cosas muy buenas, pero tiene otras que es que no diagnosticamos. Son pacientes que ya están diagnosticados de cáncer y que acuden a nuestro centro a una segunda opinión, que es fantástico, y nos nutrimos de eso, con lo cual son bienvenidos los pacientes. El estar asociado a un hospital grande, un hospital universitario, un hospital con más de 400 camas, esto lo que nos va a permitir va a ser justo eso. Lo que nos va a permitir es poder diagnosticar a más pacientes, con lo cual más pacientes van a poder beneficiarse de todo el arsenal de ensayos clínicos que tenemos, ¿no? Eso es a medio corto plazo, 3-4 años. En plan a futuro yo creo que MD Anderson representa una manera de hacer la medicina, de tratar a los pacientes de cáncer que es distinta. Es una manera multidisciplinar, es una manera con la biología molecular totalmente integrada, con la investigación clínica totalmente integrada y sobre todo lo que intentamos hacer es aplicar las tecnologías
lo antes que podamos al manejo y al tratamiento de los pacientes, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos en MD Anderson. Pues muy buenas noticias, ¿no? Sin duda. Qué bien. Y ahora te haré unas mini preguntas que yo las denomino de la medicina del futuro al presente, ¿vale? La primera es, ¿cómo crees que la medicina personalizada puede ayudar a la transformación digital? A ver, no existe una medicina personalizada sin que exista tecnología detrás y transformación digital. Si queremos hacer una buena medicina de precisión, tiene que ir acompañado de tecnología. A la hora de la selección de los pacientes, cuanto más digitalización estén todos los resultados, todas las características de los pacientes, mucho más selectivos vamos a poder ser a la hora de captar esos pacientes para la medicina de precisión. Cuando las alteraciones genómicas estén más sistematizadas y mejor recogidas, mayor capacidad de alertas tendremos para que eso se traduzca al final en el tratamiento de un paciente. Y lo más importante, la manera de recoger los datos y de codificarlos y almacenarlos. Eso tiene que cambiar. O sea, es absurdo. Yo, a ver, a lo mejor estoy sesgado, seguro que estoy sesgado, seguro que, vamos, pero yo cuando un paciente me viene con una historia de 6 folios, vamos a ver, es que es poco práctica, está fenomenal hecha y es, vamos, fiel al 100% a realmente lo que ha ocurrido con el paciente. Enhorabuena, fantástico, pero creo que debemos intentar abandonar esa manera de hacer medicina, de ver a un paciente que teníamos en el pasado, porque al final tu decisión terapéutica va a estar basada en 2, 3, 4, 5, 6, 10 datos del paciente. Entonces, en 6 folios a lo mejor se me pierden esos datos. Me voy a cosas que no son lo realmente importante y que condicionan el tratamiento. La codificación de esos datos, el almacenamiento de esos datos, la inmediatez de esos datos, el resaltar esos datos, eso nos tiene que venir a través de historias clínicas estructuradas, en la que cuanto menos escriba el médico, mejor. Cuanto más tique el médico, mejor. Ahora tenemos que llegar a un acuerdo en qué es importante, qué parámetros son importantes, qué parámetros nos hacen decidir, nos hacen optar por un tratamiento o por otro. Si somos capaces en DICCAN de conseguirlo, habremos hecho un gran avance en la medicina en general y en la oncología en particular. ¿Y hacia dónde crees que van estas tecnologías digitales que nos pueden ayudar a dar esta mayor personalización y prevención? Hombre, yo creo que hay que cambiar los sistemas informáticos, algo tan sencillo como eso. Hay que intentar cambiar los sistemas informáticos que tenemos, que son absolutamente obsoletos en la inmensa mayoría de los hospitales. Tienen que ser entornos mucho más friendly, tienen que ser una mayor integración de todo lo que supone una mayor sistematización en la recogida de los datos, y algo que me parece fundamental a día de hoy, que vosotros sois expertos. Esos datos tienen que recogerse, analizarse, por supuesto de una manera anonimizada, pero analizarse en su conjunto y empezar la máquina a aprender. Es decir, que te empieza a sugerir, que te empiezan a aparecer pop-ups y que, oiga, ¿te acuerdas? Este paciente hace ya 2 años que no se hace colonoscopia, ya le iría tocando. Este paciente se le va elevando el calcio, pues ¿qué tal si...? O sea, tiene que haber ya ahí, bueno, tú te metes a buscar un viaje y te empiezan, en función de tus búsquedas, a saltar pop-ups. Pues lo mismo en una consulta, al final un médico, por muy bueno que seas, se te olvidan las cosas, no puedes saber, no puedes recordar de cada uno de tus pacientes. Bueno, pues la máquina tiene que empezar a recordarte cosas que tú podrás tener en cuenta o obviar, pero yo creo que sería bueno que empezásemos a trabajar conjuntos en inteligencia artificial y nosotros en la consulta. Y ahora ya para acabar, ¿cómo es para ti la medicina del siglo XXI? ¿Es la medicina que ya tenemos? No, la medicina del siglo XXI ha avanzado mucho, pero tiene que avanzar muchísimo más en todo, en prevención, en detección precoz, en manejo de la enfermedad a nivel local y en manejo de la enfermedad cuando ya hay metástasis a distancia. Estamos en el camino, cada vez hay más awareness, más concienciación a nivel de la población general de lo que significan los hábitos saludables para la prevención del cáncer. Cada vez hay más conocimiento también en la población general de cada uno de los tumores, por lo menos de los más importantes. Cada vez tenemos más y mejores profesionales a la hora del manejo
de las distintas especialidades que están alrededor del cáncer, más conocimiento de la biología molecular, con lo cual mejores fármacos, etc. Todo eso está muy bien, vamos en la dirección correcta, pero nos falta el paso definitivo. Y el paso definitivo es curar a los pacientes. Las vacunas de mRNA pueden ser un primer paso en esa dirección, ojalá, ojalá, pero también te digo, para rebajar las expectativas, a día de hoy la inmensa mayoría de las vacunas desafortunadamente no funcionan, pero tenemos un ejemplo muy positivo de HPV, por ejemplo, para el carcinoma de cervix, y que en países con bajo nivel de desarrollo está siendo dramáticamente eficaz a la hora de controlar esta enfermedad, con lo cual, bueno, vamos a ver, yo soy optimista, yo creo que lo voy a ver cómo acabamos con el cáncer. Qué bien. Pues bueno, aquí daríamos ya finalizada esta Health Talk de hoy. Muchísimas gracias por tus aportaciones, por tu colaboración, unos insights súper interesantes y esperamos verte nuevamente pronto y mucha salud. Gracias a ti, Gina, un placer y un saludo a todos. Salud.